Gloria al Señor. Dios bendiga cada vida. Dios bendiga a mis hermanos, los que están aquí. Dios bendiga la vida del pastor que también está en medio de nosotros. De antemano bendigo las vidas que tal vez en este momento no están conectados por medio de estas redes sociales, pero que tal vez en un futuro, por el plan y el propósito de Dios, lo va a ver, lo va a escuchar. Quiero decirte que Dios tiene un plan para ti. Para Dios no hay casualidades. Para Dios solamente hay propósitos. Y yo sé que tarde o temprano Dios hablará a tu vida. Si estás conectado, también pon atención a la palabra de Dios. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros como pueblo para el día de hoy, para poder llegar el día de mañana, seguir caminando este camino, esta carrera que hemos emprendido con paciencia, dijo el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Y para iniciar este mensaje, quiero leer en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 18. Hebreos, capítulo 6, verso 18. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Amado Dios que estás en gloria, te alabo y te glorifico por lo bueno, por lo lindo y por lo maravilloso que eres. Yo sé que tú eres clemente, Señor, tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias te doy por el don divino de tu Espíritu Santo. Gracias te doy por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la salvación. Gracias por la fe, Señor. Gracias por esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Gracias por ese sacrificio hecho, Señor. Gracias, Padre eterno, por ese amor que fue derramada sobre la humanidad, Señor. Fue tan grande el amor tuyo, Señor, que dice tu palabra que de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, estamos, Señor, en este lugar, honrándole y glorificándole, Señor, y pidiéndote, Señor, la dirección, Padre eterno, para que seas tú llegando al corazón, para que seas tú llegando al alma, Señor, que seas tú penetrando hasta lo más profundo, Señor, que seas tú rompiendo cadenas, Padre eterno, desbaratando toda obra de las tinieblas, Padre eterno, a través de tu palabra. Yo sé que tu palabra es poderosa, mi Dios amado, que es la que rompe todo argumento, Señor, que es la que llega y penetra, es la que discierne, Padre eterno, la que levanta, la que transforma, Padre eterno, Dios de los cielos. Toma el control de mi vida, Señor. Solamente yo quiero ser un instrumento tuyo, Señor. Quiero ser un canal de bendición para tu pueblo, Señor. Y yo trataré solamente, Señor, de que tu nombre sea glorificado y exaltado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Es una palabra muy poderosa, hermanos amados. Una poderosa palabra, como yo lo digo y lo repito y lo repetiré siempre. La palabra que cambia, la palabra que transforma nuestras vidas.
amén, para que conozcamos cuál es la voluntad de nuestro Dios. Cuando reconocemos que Él es el alfarero, cuando reconocemos que nosotros somos el barro, amados hermanos, esta palabra es luz a nuestro caminar. Esta palabra es la que nos enseña cómo debemos de conducirnos en esta vida, amén. Es una palabra, amados hermanos, que descendió del cielo. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que allá nuestros padres comieron el maná, pero ellos murieron. Pero el que comiere de este pan, dice, no tendrá hambre más nunca, jamás. Amén. Y esta es la palabra. Al principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. Esta es la palabra, amados hermanos, que estamos ahora predicando. Amén. Y dice aquí el apóstol Pablo, amados hermanos, bueno, eso es lo que yo pienso que fue el apóstol Pablo. Pero si haya sido quien haya sido, es una palabra de promesa. Amados hermanos, el título del mensaje me dirigía al Espíritu Santo. Amén. Y se titula Cristo nos da confianza y seguridad. Cristo te da, iglesia, confianza y seguridad. Y de la seguridad a la cual yo me refiero es de que en nuestro corazón tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros. De la seguridad de la cual yo me refiero es de que en nuestro corazón debe de haber firmeza, que nuestro Señor Jesucristo escucha la oración. Debemos de estar seguros de sus promesas. Amén. Esa es la seguridad. Y nos da confianza también. Y dice aquí, para que por dos cosas inmutables. Quise tomar este versículo, esta parte que leí, para basarme, amados hermanos, en ella, para que Dios siga hablando. Amén. Que el Espíritu Santo sea fluyendo. Y de allí fue que pude tomar este título. Amén. En donde podía entender que Dios nos da confianza y nos da seguridad. Amén, aleluya. Dice aquí, para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas, amado hermano? La primera cosa que dice aquí, una de esas cosas es la promesa. Es el pacto que Dios hizo con Abraham. Esa es una de las cosas a las cuales se refiere aquí la palabra. En la promesa, lo que Dios prometió. Amados hermanos, lo que Dios promete, Él lo cumple. El hombre puede prometer, pero el hombre siempre va a fallar. El hombre es mentiroso, dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir, porque Él es fiel a sus promesas. Y por eso es que dice el tema del mensaje, Cristo nos da confianza y seguridad. Y la otra cosa a la cual se refiere aquí, aparte de la promesa que Dios le dio a Abraham, es el nacimiento del Redentor de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de esa promesa iban a ser, dice aquí, un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice la palabra. Y dice la palabra aquí, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido, dice, para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea que en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, esté pasando lo que esté pasando, estemos sufriendo, estemos padeciendo, tenemos que tener un consuelo, tenemos que tener una esperanza, tenemos que tener la seguridad que si Dios dijo que no nos iba a dejar huérfanos, Él va a cumplir esa palabra. Si Él dijo que no te desampararé, si Él dijo que no te dejaré, tenemos que creer esa palabra porque fue Él quien la dijo. Tenemos que tener ese consuelo en nosotros. Alabanzas al Cordero de Dios. Dice,
de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Quién es esa ancla? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es una ancla, hermanos? Es una ancla, la usan para sostener a un barco en el agua, para que este barco se sujete y no se mueva. Aunque las mareas estén golpeando el barco, aunque las mareas, el viento, el ancla es para que el barco se mantenga firme. Y si esta promesa que Cristo Jesús sería nuestro sumo sacerdote para siempre, quien lo prometió fue Dios. Dice la palabra que Él sería nuestra ancla y que si nosotros estamos en esa ancla, aunque estemos pasando por alguna tormenta, aunque estemos pasando por situaciones adversas, aunque estemos pasando por problemas graves, nosotros como cristianos nos vamos a mantener firmes. Amén. Porque Cristo Jesús prometió que estaría con nosotros. O sea que si nosotros estamos anclados en Cristo, tenemos que permanecer firmes. Aunque la tormenta, aunque los vientos estén soplando fuerte, nada nos moverá. Habrá paz, habrá calma en nosotros. Aunque el mundo se esté desbaratando, aunque todo esté patas arriba, como decimos, el cristiano que está en Cristo, el cristiano que está anclado, está firme y nada lo mueve. Porque el que dijo esto no fue el predicador, no fue ningún pastor, sino que lo dijo Jehová de los ejércitos. Él fue quien hizo la promesa. Alabanzas al Cordero de Dios, la cual tenemos como segura, dice, firme ancla del alma, el que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Jesús, la promesa, se hizo sacerdote, dice, no para unos días, no para un mes, no para un año, sino para siempre. Para siempre se hizo sacerdote. Amén. Alabanzas al Cordero de Dios. Y podía entender en esta parte de la palabra. Y yo quiero hacer un énfasis aquí. Voy a tratar la manera de explicarme lo más que yo pueda para que usted, con la ayuda del Espíritu Santo, pueda captar lo que Dios quiere hablar a su vida. Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, Dios tiene una palabra para ustedes. Una palabra en la cual Dios quiere hablarte y decirte en esta preciosa hora que Él es quien prometió que si usted y yo como cristianos hacemos o guardamos todos los requerimientos que Dios pide, si tenemos los requisitos que Dios demanda, Él cumplirá, amados hermanos, lo que Él ha prometido en nosotros. Amén, aleluya. Guarde esta palabra en su corazón. Él prometió, no habiendo ningún otro, dice, por quien jurar, juró por Él mismo. Que por dos cosas inmutables, dice la palabra del Señor, la cual es la ancla, dice aquí, firme. Él es nuestra ancla y debemos de estar anclados en Él para no movernos. No importa la condición, no importa el panorama que esté pasando, pero si nosotros estamos creyendo lo que Dios dijo en su palabra, nada nos va a pasar a nosotros. Pero debemos de tener fe. Tenemos que creer la palabra del Señor. Y quiero leer una escritura que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18. Y vamos a ver aquí una historia en donde
el Espíritu Santo me llevaba y es donde Elías llega y visita a la viuda de Sarepta. Alabanzas al Cordero de Dios. Gloria al Señor. Es Primera de Reyes 17. Verso 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, aleluya, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esta palabra, amados hermanos, es la cual el Espíritu Santo quiere darnos. Después de decirnos que en medio de la tribulación Cristo es la ancla y debemos de mantener firme. Aquí habla de una mujer viuda, dice la palabra. Y Jesús se refirió a esta mujer allá en los evangelios, en donde dice Jesús que muchas viudas había en aquel entonces, pero que a una sola fue enviado Elías. Y meditando en esta palabra, y dice aquí en el principio del capítulo que se había quedado un tiempo sin llover. Había un tiempo en donde no había pan por causa de la lluvia. Puedo imaginarme, puedo ver la angustia que estaba pasando esta mujer. Siempre recuerde algo, iglesia, amado hermano, que cuando la Biblia habla y se refiere a una mujer, tipifica a la iglesia. Y aquí el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Y podía ver a esta mujer desesperada, angustiada, porque estaban pasando una situación adversa. Estaban pasando un tiempo de desesperación. No llovía. Aquellas gentes estaban falleciendo, desfalleciendo de hambre, de sed. No había agua. Tal vez sus gargantas estaban secando. La gente estaba muriendo. Tal vez esta mujer ya había contemplado algunas muertes ya. Era tan grave la situación que la tierra, yo puedo ver que estaba caliente. Caliente tanto que estaba a punto de estallar, de quemarse. Estaba gimiendo la tierra. Estaba, como dice la Biblia, como con dolores de parto. Era un tiempo desesperante, angustioso. Estaban en agonía. Y todo era por causa del pecado. Todo era por causa de desobedecer a Jehová. Y dice la Biblia que quien estaba reinando en ese tiempo
era un hombre llamado Acab. Un hombre que él debió haber obedecido a Jehová, porque él había sido instruido, había sido enseñado para obedecer a Dios. Pero este hombre se ensañó en hacer todo lo contrario. Este hombre se ensañó en desobedecer a Dios. Una de las cosas que puedo ver es que el matrimonio de este hombre era una farsa. El matrimonio de este hombre era falso también, porque este hombre se casó con una mujer pagana. Este hombre se casó con una mujer mundana. Este hombre se casó con una mujer incrédula. Esta mujer hacía sacrificio a los ídolos, algo que Acab no hubiese hecho. Acab se hubiese casado con una mujer de su mismo pueblo. Usted dirá, ¿será que entonces yo me tengo que casar con la mujer de mi mismo pueblo, de allá de Santa Rosa de Copán? No me estoy refiriendo a eso. Cuando digo de su mismo pueblo, es que si usted, hombre o mujer, desea casarse, tiene que casarse con un hombre que haya sido lavado y comprado con la sangre del Cordero. Usted, cuando desea casarse, que sea con una mujer que haya sido lavada y comprada con la sangre del Cordero, y que haya reconocido en su corazón, que haya confesado con su boca que Jesús es el Salvador. Con ella o con él, entonces usted puede casarse. Pero este hombre desobedeció, se empeñó en hacer lo malo. Este fue el hombre más impío que tuvo Israel. Hizo lo malo delante del Señor. Y aunque él tuvo un gran poderío militar, este hombre era una potencia, puedo verlo de esa manera. Y en su tiempo que reinó también Israel fue muy próspero. Pero no pretendamos que algo bueno que está ocurriendo, que está sucediendo, después que estamos viviendo en desobediencia, no pretendamos que después que estamos desobedeciendo a Dios, esto bueno que está aconteciendo dure por mucho tiempo. Es por eso que Dios siempre estará en desacuerdo, amados hermanos, que una persona tiene que santificarse, tiene que consagrarse, tiene que venir al altar a orar para él poder servir en la obra del Señor. Este hombre no se santificó. Este hombre no quiso vivir de la manera que Dios quería. Y esa fue la razón, amados hermanos, que Dios tuvo que actuar. Vino hambre, vino desesperación. Es por eso, amados hermanos, que Dios no se complace en una persona si primeramente no se humilla, si primeramente no se rinde en el altar de Dios, si primeramente no se consagra para servir a nuestro Dios, para poder servir con libertad en la obra de Dios. Podía ver a través de esta palabra que esa es la razón por la cual, amados hermanos, nuestros servicios de oración son raquíticos. Es por eso que nuestros servicios de oración, amados hermanos, son débiles. Porque no hay oración, no hay santificación. Cuando el pastor convoca oración, cuando el pastor convoca ayuno, son muy pocos los que dicen, aquí estoy. Hoy podemos ver muy poco eso, porque estamos faltos de oración. Esta mujer, amados hermanos, puedo ver a esta mujer que estaba orando.
Era una mujer que estaba en la misma naturaleza de Elías. Estaba en el mismo sentir de Elías. Porque si así no hubiese sido, amados hermanos, Dios nunca hubiera permitido que Elías fuera a ese hogar. Si así no hubiese sido, Dios nunca hubiera permitido que esa mujer hubiera recibido al siervo de Jehová en ese lugar. Esta mujer era digna, amados hermanos. Esta mujer estaba en comunión. Esta mujer estaba santificada. Esta mujer estaba en oración día y noche. Podía entender, amados hermanos, que esta mujer, dice la palabra del Señor, que solamente una cucharada de harina tenía. Pero, amados hermanos, esta mujer, al ver que la harina y el aceite estaban menguando, eso la llevó más a buscar del Señor. Eso la llevó más a humillarse delante de la presencia de nuestro Jehová, de nuestro Dios. Porque sabía, amados hermanos, que quien había prometido, porque adentro de su corazón sabía que Dios le iba a responder. Es por eso que hoy el Espíritu Santo te dice que tengas confianza, que tengas esperanza y que tengas la seguridad en tu corazón que Él está contigo, que Él no te dejará, que si Él te ha dicho que te va a sanar, Él te va a sanar. Yo no sé cuándo Él te va a sanar, pero si Él lo dijo, Él te va a restaurar. Tal vez estés diciendo en tu corazón: aún yo me siento mal, aún yo tengo el dolor. A lo mejor el predicador que oró por mí no está bien. A lo mejor el predicador que puso las manos sobre mí no está caminando bien delante de Dios. Pero déjame decirte en esta preciosa hora que el predicador no tiene nada que ver, porque el predicador no es quien hizo la promesa. Quien hizo la promesa es Jehová de los ejércitos, y Él es fiel para cumplir lo que Él prometió. Aleluya. Él solamente está esperando ver lo que usted cree. Amados hermanos, si usted no ha recibido la sanidad, si usted no ha recibido la oración que se hizo por usted, es porque usted no estaba preparada. Amado, no estaba preparado. Dios únicamente está esperando ver qué confianza usted tiene. Porque muchas de las veces Dios permite que nuestra fe llegue hasta el punto que nosotros tengamos que accionar. Alabanzas al Cordero de Dios. Esta mujer, amados hermanos, puedo verla desesperada. Dice la palabra del Señor que solamente un bocado tenía y solamente lo iba a preparar para su hijo. ¿Qué madre no se desespera? Esta madre estaba angustiada porque pensó que su hijo se iba a morir, que su hijo iba a perecer, como tal vez otros ya habían pasado por esa situación. Pero eso no la llevó a ella a decaer. Eso la llevó más a ella a buscar la presencia del Señor. Eso la llevó a orar. Amados hermanos, más y más tuvo que ser más intensa la oración. Pero ella había llenado los requisitos que Dios pedía y demanda. Y era vivir dignamente, amados hermanos. Muchas de las veces nosotros decimos: yo no soy digno de tal cosa, yo no soy digno de esto. Pero déjeme decirle que hay que ser digno, amados hermanos. Jesús lo dijo en su palabra, que aquel que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Hay que ser digno, amados hermanos. Hay que ser, amados hermanos, hay que estar de la manera que Dios quiere que nosotros estemos. Y si nosotros vivimos en santidad, si nosotros vivimos en rectitud, si nosotros cumplimos con lo que Dios manda, amados hermanos,
Dios no se negará a sí mismo. Él responderá. Él llegará, amados hermanos, y solucionará el problema. Él nos levantará. Para Él no hay nada imposible. Pero siempre y cuando, amados hermanos, estemos caminando en santidad. Él es nuestra ancla. Y aunque la tormenta recie, nosotros estamos firmes en el Señor. Esta mujer se mantuvo firme. Esta mujer, amados hermanos, dice la palabra del Señor, que cuando Jehová le habla a Elías y le dice: vete a Sarepta, que yo le he ordenado a una mujer. Qué precioso es poder entender la palabra. Aleluya. Ella no decidió cuidar a Elías, sino que Dios fue quien la eligió a ella. Dice la palabra del Señor que Jesús dijo: nadie puede venir a mí si mi Padre, el que me envió, no le trajere. En otra parte dice: porque no os elegisteis a vosotros mismos, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que traigáis fruto, dice, para que traigáis frutos. Y esto, amados hermanos, es lo mismo con la iglesia. Dios es quien eligió a la iglesia. ¿Para qué? Para que sustente, para que continúe la obra, amados hermanos. Pero la iglesia tiene que santificarse. Pero la iglesia tiene que vivir en rectitud. La iglesia tiene que ser digna, amados hermanos, para que cuando el novio pueda llegar, le podamos recibir. Cristo, amados hermanos, aunque usted diga que yo estoy loco, yo nunca me cansaré de decirle que Cristo está a la puerta. Amados hermanos, yo era uno de los que decía que Cristo viene, que todos en las prédicas dicen: Cristo viene, y nunca viene. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que sí, Cristo viene. Él está a la puerta, dice la palabra, y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Y si Él no ha venido hasta el día de hoy, es porque hay un problema en la iglesia. Si Cristo Jesús no ha venido ahora mismo, es por usted mismo. Usted que dice ser iglesia. Si ustedes de los que cuando se les pregunta: ¿usted es cristiano? Sí. Entonces esa es la razón por la cual Cristo no ha venido. ¿Sabe por qué? Cristo no ha venido porque la iglesia no está preparada. Y Cristo, tal vez el Padre le dice: ve, Jesús, ve ya por la iglesia. Pero Cristo, cuando dice tal vez a descender, Cristo cuando tal vez dice a tocar la trompeta, mira que la iglesia está dormida, mira que la iglesia está roncando. Allá es donde se da cuenta que la iglesia no está preparada. Entonces es donde Él se calma, es donde Él se abstiene y no llega. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que si tú quieres que Cristo venga, entonces preparémonos, entonces consagrémonos, vivamos de la manera que a Dios le agrada, obedezcamos. Si Él dice: no te mezcles con el mundo, no tengas que ver con el mundo, apártate, sepárate, conságrate para el Señor, sé digno, sé consagrado para el Señor como esta viuda. Porque si estás viviendo de la manera que Dios te demanda, Él es fiel a las promesas. Si Él dijo que iba a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, amados hermanos, Él va a venir por esa iglesia. Pero si estamos dormidos, si estamos distraídos, si estamos afanados en las cosas de la tierra, no estamos preparados. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque en las cosas de la tierra son perecedoras. Las cosas de la tierra son temporales. No te preocupes si este tabernáculo se va deteriorando. No te preocupes porque hay uno, dice la palabra, esperando por nosotros. Cuando este cuerpo mortal
cual se vista de inmortalidad. Eso es lo que nosotros debemos de preocuparnos. Dice la palabra del Señor que la vida del hombre es como la neblina, que por un poco de tiempo aparece y después se desaparece. Así es la vida del hombre. No sabemos el día y la hora que vamos a morir. Pero si no estamos en Cristo, si no nos hemos arrepentido, si no nos hemos consagrado, nos vamos a ir al lago de fuego que arde con azufre y donde el gusano nunca parará, dice, en donde será un lugar de tormento. Pero si vivimos con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, si vivimos de la manera que a Dios le agrada, aunque el problema venga, aunque la situación venga, aunque la escasez venga, aunque la desnudez venga, Él es nuestro pronto auxilio, porque Él prometió, amados hermanos, que estaría con nosotros. Él te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, dice la palabra, pero siempre y cuando nosotros hayamos cumplido con el requisito que Dios demanda. ¿Y cuál es el requisito que Dios demanda? Que vivamos en santidad, que vivamos de la manera que a Él le agrada, que vivamos de la manera que Dios ha establecido en su palabra. Alabanzas al Cordero de Dios. Siento la presencia de Dios, siento el Espíritu Santo. Dios nunca va a llegar a la escena, Dios nunca va a llegar por auxilio por ti si nosotros estamos mal delante de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de aquellos 3 hebreos en Babilonia? Dice la palabra del Señor que estos hombres en ningún momento se inclinaron a ningún ídolo, a ningún Dios. Y Dios sabía eso también. Dios estaba seguro que estos jóvenes estaban consagrados. Dios sabía, Dios estaba seguro en su corazón que estos jóvenes no se iban a inclinar delante de aquella estatua. Puedo ver a estos jóvenes caminar hacia el horno que habían calentado. Puedo ver a estos jóvenes caminando y diciendo en su corazón, ellos estaban seguros en su corazón que Jehová los iba a librar. Ellos sabían en su corazón que Dios era su confianza. Ellos sabían en su corazón que si morían quemados, achicharrados en el horno, pero que en el día postrero, que en el día de la resurrección, Dios los iba a levantar. Ellos tenían la certeza, ellos tenían la seguridad que ellos estaban en santidad, que ellos estaban en una comunión con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Eso los libró, amados hermanos. Dios los libró del horno de fuego. Dice la palabra del Señor que ni a humo olían, ni a quemado olían. Dios los libró porque Dios es fiel, iglesia. Dios es poderoso. Yo no sé por lo cual estás pasando. Tal vez estás pasando por enfermedades. Tal vez estás pasando por problemas familiares, por problemas matrimoniales. Estás pasando por tribulaciones, por sufrimiento. Pero déjame decirte en esta preciosa hora que Cristo Jesús es tu confianza, porque Él prometió que estaría contigo. Él dijo, no os dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él estará contigo y Él puede sanarte. No tienes que venir, no tienes que estar aquí. Solamente tienes que creer en las promesas de Dios. Solamente tienes que accionar la fe. Esta mujer tuvo fe. Esta mujer tuvo confianza en Jehová, que tarde o temprano iba a llegar la ayuda. Dios llegó y aquellos jóvenes fueron librados. Pero ellos habían cumplido con el requisito que Dios demandaba. La Biblia habla de un hombre en el Antiguo Testamento, un hombre santo, un hombre íntegro, dice la palabra, Job. Un
que dice la palabra del Señor que Satanás, nuestro acusador, llegó a acusarlo con Dios. Lo acusó diciéndole que él había pecado en secreto, que él había hecho las cosas mal delante de Dios. Mire cómo es el diablo. El diablo es el único que acusa. Pero Job, él sabía en su corazón que él no había pecado delante de Dios. Job sabía en su corazón que él había cumplido todos los requisitos que Dios había demandado. Él había hecho confesión. Él había hecho la ofrenda encendida. Él había confesado con su boca por si sus hijos habían estado bailando, por si sus hijas tal vez se habían metido en problemas. Eso era lo único que Dios demandaba. Él ofreció ofrenda a Jehová. Él hizo confesión por sus pecados y en su corazón estaba seguro que él no había pecado, que él no había hecho nada malo, que él estaba bien delante de Dios. Y aunque aquella mujer llegó y le dice: no has podido sanar todavía estás llagoso, todavía estás ahí postrado. Yo creo que aquellos hombres que vinieron a predicarte, yo creo que aquellos hombres que vinieron a orar por ti, esos están mal porque no se ve nada. Pero Job, dice la Biblia, que le dice: como una mujer fatua has hablado. Mire la respuesta que le da este hombre: como una mujer fatua has hablado. Porque Job en su corazón sabía que él no había hecho nada malo. En su corazón sabía que Dios conocía su integridad. El diablo dijo: le voy a quitar los camellos, le voy a quitar las ovejas, porque era un hombre rico. Y al final dice la palabra que le quitó los hijos también, lo que más amaba Job. ¿Quién como padre no ama a los hijos? Todo eso se lo quitó el diablo. Y aún la mujer llegó y le dice: muérete ya, y maldice a Dios. Pero aún así, aún con aquella mujer encima criticándole, él mantuvo su integridad. Él mantuvo su confianza en Dios. En esta hora, por lo que estés pasando, por lo que te hayan dicho, mantén la confianza en Dios. No desmayes. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de bajar la guardia. Es tiempo de seguir confiando en Dios. Es tiempo de seguir creyendo que Él es tu fortaleza, que Él es tu pronto auxilio. Job le dice: como una mujer fatua has hablado. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Alabanzas al Cordero de Dios. Y estoy seguro yo que esas palabras tocaron el corazón de Dios. Estoy seguro que cuando esas palabras salieron de Job, relampagueó, tronó fuerte, tembló la tierra, porque eso tocó el corazón de Dios. Y eso ha sido lo que Dios quiere siempre de su pueblo. Que no neguemos el nombre de Dios. Que no, amados hermanos, que sigamos hacia adelante aunque la carga pese, aunque haya escasez, pero que nos mantengamos creyendo que si Dios prometió, Él va a suplir. Él va a dar fuerzas al cansado, pero Él es el que promete, amados hermanos, y Él es el que cumple. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí, si pasáramos por una situación similar como la que estaba pasando esta viuda, iglesia, en diversas partes de la tierra? Yo sé que hay iglesia que está siendo perseguida de una o de otra manera, está siendo incomodada, pero en esta hora yo te quiero dar una palabra y te quiero decir que Jesús es tu confianza,
que Jesús es tu fortaleza, que tienes que estar seguro en tu corazón, que ningún viento te sacará de allí, que tienes que estar firme, que tienes que tener la convicción que Él va a suplir, que Él va a contestar, que Él te va a sanar, que Él te va a levantar, que Él te va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, porque Él lo prometió, amados hermanos. Dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán. Yo te quiero hacer una pregunta en esta preciosa hora, y quiero que te escudriñes, quiero que te analices. Tal vez no predique tanto, porque yo no me fijo en el tiempo. Yo solamente me pongo a la disposición del Espíritu Santo, y quiero hacerte una pregunta. ¿Estás cumpliendo tú los requisitos que Dios demanda? ¿Estás tú haciendo lo que la palabra del Señor dice? Sé santos porque yo soy santo. Si estás viviendo en santidad, o tienes un pie en el mundo y el otro aquí arriba en el altar, no puedes estar en una vida que no le agrada al Señor y estar en el altar, porque eso, amados hermanos, no será duradero. Tal vez estás diciendo en esta hora: yo no voy a la iglesia todos los domingos, yo no estoy en oración, ni estoy en ayuno como tanto. Voy una vez al mes, y cuando puedo diezmar, diezmo, y mira, yo estoy bien, tengo dinero, tengo cuentas, tengo terreno, lo tengo todo. Pero déjame decirte que al igual que Acab, puede suceder que eso no sea duradero, porque cuando hayas conocido al Señor, dice la palabra del Señor, cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo, porque Él, aunque es amor, también es fuego consumidor, y los juicios están cayendo sobre el pueblo desobediente. Los juicios de Jehová están por desatarse. Tiempos atrás, a la palabra del Señor ha venido hablando que los juicios del Señor se están aproximando. Por lo tanto, la iglesia tiene que arreglarse con el Señor. La iglesia tiene que estar lista para vivir una vida que al Señor le agrada. Solo de esa manera puedes agradar al Señor y Él venir a la escena. Contéstate tú mismo: ¿estás cumpliendo los requisitos que Dios demanda? ¿Estás viviendo? ¿Cómo está tu intimidad? ¿Cómo está tu relación? Amados hermanos, necesitamos menguar. Dice la palabra del Señor que esta viuda solamente una cucharadita de harina tenía. O sea que lo que la separaba a ella de la muerte era un poquito de harina. Amados hermanos, la muerte estaba tocando a la puerta. La muerte estaba llegando a su familia. Pero esta mujer, cuando sintió esto, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo que ha morado en nosotros, vive en nosotros, es el que nos enseñará todas las cosas, y vamos a saber por medio de Él en qué tiempo estamos viviendo, en qué hora estamos viviendo. Por lo tanto, amados hermanos, el Espíritu Santo ha quedado en la tierra para redarguir tu corazón. Pero si no sientes nada de eso, preocúpate, no te alegres por lo que tienes, porque eso es perecedero. Cuando, amados hermanos, no se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, nada del reino vendrá, nada de los dones de arriba vendrá, nada de las cosas de arriba vendrá, amados hermanos. Por eso es que la palabra dice: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero la iglesia no está buscando, amados hermanos, las bendiciones de lo alto. Primeramente están buscando la añadidura. Es por eso que estamos decayendo moralmente. Es por eso que estamos retrocediendo. Por eso es que les decía al rato que nuestros cultos de oración, amados hermanos, no prosperan, porque no hay comunión, no hay relación con Dios. No estamos orando. No sé por qué vuelvo a repetir esto a la iglesia. Amados hermanos, no hay oración en la iglesia.
No hay santificación en la iglesia. No hay comunión en la iglesia. No puedes estar en el mundo y a la misma vez es mejor fuera, dice la palabra, que fueras frío de una vez y no tibio. Porque a los tibios dice, lo voy a vomitar de mi boca. Esa es la palabra de nuestro Dios. Examínate, estás cumpliendo. Tienes todos los requisitos que Dios demanda. A estos 3 hebreos, Dios los libró del horno de fuego, de ser quemados. Dios respaldó a Job. ¿Por qué? Porque él había cumplido todos los requisitos. Aunque el diablo quiso destruirlo, aunque el diablo quiso hacer cuanta cosa quiso, pero no pudo, porque Dios libró a Job. Dios lo guardó. Dios lo exaltó, amados hermanos. Y has visto que aún después que le has quitado todo, aún mantiene su integridad. Qué bonito es que Dios diga de nosotros la misma cosa. Qué bonito fuera que Dios dijera, como le ordenó a esta mujer enviar a su siervo. Es porque esta mujer era digna de recibir al siervo de Jehová. Nosotros tenemos que ser dignos como iglesia, amados hermanos, pero tenemos que saber que Él es nuestra seguridad. Tenemos que estar seguros que Él prometió que iba a venir por una iglesia. Tenemos que estar seguros que Él iba a estar con nosotros. Tenemos que estar seguros que dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, pero tenemos que creer la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomios. Gloria al Señor. Voy a leerle un pasaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 7. Capítulo 7, verso 9. Mire lo que dice. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Miren lo que dice Jehová al pueblo. Yo no sé, pero yo estoy seguro que aquí Dios, a más de alguno, Dios le está hablando por medio de este mensaje. Yo no lo sé, pero Dios sí sabe tu condición en la que estás. Tus fuerzas están menguando porque piensas que Dios es un diosito como lo pinta el mundo, que Dios se ha olvidado de ti. Pero hoy te dice, conoce pues. O sea, en otras palabras, entiende, pueblo. Tienes que conocer que Jehová tu Dios es Dios. En otras palabras, que fuera de Dios, de Jehová, no hay ningún otro que salve. No hay ningún otro que perdone pecados. No hay ningún otro que haya salvación. No hay ningún otro que haya paz. Este mundo trata de dar paz, pero ese mundo es pasajero. Esa paz es pasajera, perdón. Pero la paz que Cristo da permanece para siempre. La paz que Cristo nos ofrece. El mundo puede estar aquí temblando. Estas paredes se pueden estar derribando. Pero yo estoy anclado en Cristo. Estoy firme porque en mi corazón hay paz. Porque Cristo Jesús es mi confianza. Porque Cristo Jesús prometió que aunque el cielo y la tierra pase, más mi palabra no pasará. Aleluya. Ni una tilde, ni una jota. Todo se tiene que cumplir. Pero conoce pues, pueblo de Dios, que Dios es ¿qué? Dios fiel, el que prometió, y Él va a cumplir lo que prometió, pero tienes que cumplir tú con los requisitos que Él te demanda, iglesia. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué hermosa la palabra. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Y quiénes son aquellos que aman a Dios? Aquel que reconoce en su corazón que es barro.
aquel que conoce en su corazón que es polvo, aquel que reconoce que sobre todas las cosas Jehová está encima, que aquel que reconoce en su corazón que solamente en Jesús hay perdón de pecados, aleluya, y que se consagra y que hace caso a la palabra. Si el Señor te dice, conságrate, apártate para el Señor, entonces apártate. Si el Señor te dice, sepárate del mundo, no tengas que ver con el mundo, sepárate. Y aunque la adversidad venga, aunque el problema venga, aunque la aflicción venga, aunque la escasez, aunque no tengas un peso en el bolsillo, aunque no haya comida en la refri, aunque todo esté mal, pero hay una esperanza y confianza que Dios está al pendiente. Hay una esperanza que Él llegará y suplirá. Que hay una confianza en nuestro corazón que Él, tarde o temprano, Él llegará a la escena. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos consagrado y hemos cumplido con lo que Él demanda. Alabanzas al Cordero de Dios. Salmos capítulo 37. Dios ama la rectitud. Bendito Dios. Dios ama la rectitud. Esta mujer de Sarepta sería que era recta. Estos tres hebreos sería que eran rectos delante de Dios. Sería que Job era recto delante de Dios. ¿Será que por eso él contestó? 37:28 dice: porque Jehová ama la rectitud. Seamos rectos delante de Dios. No seamos hombres de doble ánimo, dice. Como aquellos, dice, que contemplan su rostro en el espejo y luego se les olvida. No seamos inconstantes. Porque Jehová ama la rectitud, dice, y no desampara. ¿A quiénes no desampara? A los que aman su rectitud. A los que se consagran, a los que no se vuelven impíos. ¿Quiénes son los impíos? Aquellos que, como Acab, habían sido enseñados, habían sido instruidos a obedecer la ley de Dios, pero aún así no quiso obedecer a Dios, sino que hizo lo malo delante de los ojos de Dios y no le agradó a Dios. A eso no ama Dios, y esos son los impíos. Pero aquí dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, dice. Aleluya, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y eso fue lo que pasó con Acab, un hombre impío, un hombre que no quiso caminar en rectitud delante de Dios, un hombre que no, estando, porque Dios era el rey de Israel, y este rey tenía que estar bien delante de Dios. Este rey tenía que estar consagrado. Repito esto porque Dios será tu confianza. ¿Y qué otra cosa? Y la seguridad de nosotros es que Dios va a contestar, pero siempre y cuando nosotros estemos cumpliendo con los requisitos que Dios demanda. Porque dice aquí: porque Jehová ama la rectitud y no desamparará. Él no te va a desamparar, Él te va a librar, siempre y cuando nosotros estemos viviendo de la manera que Dios quiere que vivamos. A esta viuda no le faltó nada. ¿Y qué estaba haciendo esta viuda cuando se encontró con el profeta? Dice que estaba recogiendo leña. Estaba trabajando, estaba haciendo algo, estaba ocupada. Ocupémonos en las cosas de Dios, que cuando el Señor venga, dice la palabra: bienaventurados sois aquellos siervos a los cuales cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Estando allá en el Facebook, estando allí en el Instagram, ahora en el TikTok. En eso, amados hermanos, no van a ser bienaventurados, sino que van
cumpla con los requisitos que Él manda, con los requisitos que Él requiere, Él vendrá a la escena, Él vendrá al lugar y responderá porque Él es fiel, porque Él ama, dice, a los que caminan en rectitud. Alabanzas al Cordero de Dios. Siento la presencia de Dios. Allí donde está, cierra tus ojos. Allí donde está, inclina tu corazón, porque yo estoy seguro en mi corazón que el Señor ha hablado a tu vida. Estoy seguro en mi corazón que tú habrás pasado por alguna situación similar como la de esta mujer. Tal vez has pasado por un momento de desesperación, por un momento en el cual estás viendo la muerte llegar. Has sufrido, te han querido correr de la renta, te han querido correr del trabajo y te has preocupado. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Pero el Señor te dice que Él es tu confianza. El Señor te dice que tienes que tener seguridad en tu corazón, que quien hizo la promesa fue Él, el Dios de los cielos, el que hizo la tierra, el que libró a Daniel del foso de los leones, el que libró a los 3 hebreos del horno de fuego, el que no dejó que esta viuda muriera y pereciera, el que sostuvo al siervo de Jehová. Mi alma alaba al Cordero. Levántate, Elías, le dijo Jehová. He aquí yo he ordenado a una mujer que te sostenga. Oh, mi alma alaba al Cordero, iglesia. Tú tienes que levantarte, porque hoy el Señor te ordena que te levantes, que tienes que sostener la obra. Tú que has sido llamado, tú que has sido escogido, no te elegiste tú mismo, sino que Jehová te eligió, Jehová te apartó para que tú sirvas en su obra. Únicamente tienes que examinarte en tu corazón si estás cumpliendo con los requisitos que el Señor te demanda, si estás cumpliendo, si estás confesando la confesión. Él es quien prometió. ¿Estás anclado? Entonces mantente firme. Si estás anclado, no cuestiones a Dios. No cuestiones a Dios. ¿Le estás cuestionando a Dios? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué a mí no y a Él sí? ¿Por qué no recibo yo? No le cuestiones. Si no has recibido, es porque hay algo que no estás cumpliendo. Hay un requisito, y el requisito es que seas prudente. Tal vez el requisito es que sepas esperar. El requisito es que tienes que menguar tú para que Cristo crezca. El requisito es que todavía te vanaglorías. El requisito es que todavía haces halago, haces alarde. Dices yo esto, yo lo otro, que yo hago esto. Todavía necesitas llenar ese requisito para que Él venga. Él es fiel, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Él no desampara a sus santos. Si no has recibido al Señor en tu corazón, si te has apartado de Él, es tiempo de que te reconcilies. Reconcíliate con el Señor. Vuelve en amistad con Él y tendrás paz. Vuelve en amistad. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón.
demos a cuenta. Él prometió, no habiendo otro mayor que Él, juró por Él mismo. Aleluya. Porque por dos cosas inmutables, aleluya, el Espíritu Santo es el que está tocando, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Él es tu ancla. Siento la necesidad de orar por alguien que está enfermo. Siento la necesidad de orar por una persona que está enferma. Yo te voy a pedir que pongas tu mano en la parte afectada, porque yo tengo la seguridad en mi corazón que no soy yo. Yo no prometí, fue Dios quien prometió. Y yo quiero que tú creas, no creas en mí, cree en la palabra, cree en la palabra. Señor Jesús, yo creo que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Yo creo, Señor, que tú siempre estás dispuesto a manifestarte. Tú siempre estás dispuesto a hacer milagros. Mira, Señor, mira esta mujer, mira ese dolor, mira ese malestar. Señor amado, que sea notorio que así como tú eres Dios de Israel, que así como tú hiciste que la lluvia se parara por 3 años y medio, para que la gente creyera que solamente tú eres Dios. Y así como el siervo dijo, para que sepa tu pueblo que es Dios, que en Israel hay Dios. Sana, Señor, en esta hora. Sana, Padre eterno. Y que ese demonio que ha estado ahí, Señor, dañando, pueda salir en el nombre de Jesús. Para el testimonio, Padre, para que el incrédulo crea, para que el incrédulo se convierta a ti, Señor, para que crean, Señor, que tú viniste a la cena, Padre, que debemos de estar seguros, Padre, que tú eres Dios todavía, que tú eres el Dios de los llanos, que tú eres el Dios de las alturas, que tú eres el Dios en las partes bajas, que tú eres Dios en todo lugar, Padre eterno. Sana, Señor, en el nombre de Jesús. Salva al perdido, Señor, que se vuelva, Padre, a ti en esta hora, que pueda confesar tu nombre y pueda volverse a ti, y que tú puedas escribir su nombre en el libro de la vida. Bendice a tu iglesia, bendice a tu iglesia, Dios sea la gloria. Bendice a tu iglesia en toda la tierra, Señor. Aquellos que cumplen, Señor, el requisito, aquellos que, Señor amado, hacen confesión, Padre eterno, aquellos, Señor, que están orando y clamando, aquellos que estuvieron, Señor, al frente de estas cámaras, Señor, oyendo, Padre eterno. Ruego por ellos, Señor, que tú hagas sanidad, como dijo
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Veo muros desbaratándose. Veo la aflicción huyendo. Porque Dios ha levantado campamento. Ensancha tu campamento y extiende tus cortinas. Porque estamos aquí para adorar. Estamos aquí para adorar. Estamos aquí para adorar. El Señor es tu confianza. Pero tienes que estar seguro. Aleluya. Aleluya. Nuevas fuerzas. Vamos a creer. Vamos a creer que Dios lo hará. Dios lo hará. Aleluya. Si empezamos a creer, solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Porque esta enfermedad no es de muerte. Esta enfermedad solamente es para que el nombre del Señor se glorifique y retengas la integridad. Recuerda una cosa: el diablo es el único que te acusa. Él vino para robar, porque estamos aquí. él vino para destruir y matar, dice la palabra. Pero Jesús vino, dice, para dar vida y vida en abundancia. El diablo vino para destruir, pero Jesús vino para que el mundo sea salvo. Solo cree, solo cree. Quédate con esa palabra. Solo tienes que creer. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y la paz de Cristo sobre tu vida y tu familia. El Señor te bendiga.